Buenos días, agradezco la invitación a participar de este encuentro, una invitación que he recibido de Marisol Rojas Chirinos y Joanny Blanco Urbina, coordinadoras del programa del área Lengua de esta universidad. Es un placer encontrarme con todos ustedes en este seminario internacional, aunque sea de forma virtual. En este encuentro voy a compartir algunas ideas que he escrito en torno a la alfabetización, en particular sobre la alfabetización inicial, pues ha sido y sigue siendo un campo de discusiones en el que se confrontan opciones epistemológicas, pedagógico-didácticas y políticas. Como vemos, cuando hablamos de la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura, nos referimos a un campo teórico polémico en el que la discusión hoy sucede, en particular en América Latina, entre perspectivas didácticas cognitivistas fundadas en investigaciones de conciencia fonológica y perspectivas didácticas constructivistas que, entre sus fundamentos, incluyen las investigaciones psicolingüísticas y psicogenéticas sobre el aprendizaje de la escritura como objeto cultural, iniciadas e impulsadas por la doctora Emilia Ferreiro desde hace 4 décadas. Desde las perspectivas cognitivas de conciencia fonológica, en alianza con las neurociencias aplicadas a la educación, se recuperan tradiciones de enseñanza vinculadas a las habilidades perceptivo-motoras junto al entrenamiento fonológico como base para que niños y niñas apliquen esas habilidades ejercitadas en la oralidad, la identificación de fonemas, como llave para aprender a vincular fonemas y grafemas. En otras palabras, en esta perspectiva se entiende que las conquistas en el dominio del oral pueden incorporarse directamente a otro dominio como es el escrito. De allí la necesidad de plantear estas actividades de conciencia fonológica como previas o facilitadoras para que los niños aprendan su escritura. Proponen así una enseñanza sistemática y explícita de las letras en una secuencia lineal y ordenada, en escrituras controladas en cuanto a grafías y extensión. Por eso, primero, en general, se escriben palabras. Numerosos ejemplos de estas propuestas didácticas encontramos en materiales escolares para la educación infantil y primaria, en los que se presenta la escritura como código de transcripción y en una secuencia idéntica para todos los alumnos y que suele iniciar con la presentación de las vocales de forma más o menos contextualizada. ¿Podemos aceptar que niñas y niños no saben nada sobre este objeto de la cultura con el que interactúan desde pequeños? ¿Acaso no decimos que son seres inteligentes, reflexivos, que se preguntan y preguntan sobre los hechos y objetos del mundo? ¿Por qué pensar que no lo hacen sobre la escritura? Y si aceptamos que algo saben, esos saberes pueden ser idénticos de forma inmediata a los que tenemos quienes leemos y escribimos de forma convencional. Además, ¿es posible definir como punto de partida para empezar a enseñar y aprender la escritura cuando ingresan en la escuela primaria o en el jardín de infantes? Desde una didáctica constructivista psicogenética, la respuesta claramente es no. Como se ha demostrado científicamente en distintas lenguas, y como ha mencionado muchas veces Emilia Ferreiro, los chicos no piden permiso para aprender.
Pero tampoco, agrego, los maestros se privan de enseñar para que los chicos sigan aprendiendo. Analicemos algunas propuestas didácticas en las que se enseña y aprende, entre otros contenidos, el sistema de escritura. El conjunto de situaciones fundamentales en las que se organiza la enseñanza, solo voy a compartir algunas producciones del jardín de infantes y de la escuela donde los alumnos escriben por sí mismos. Me interesa analizar de qué forma, desde esta perspectiva teórica, afrontamos el desafío de tender puentes entre la enseñanza y el aprendizaje. Vayamos entonces a las aulas. Seleccioné un conjunto de situaciones didácticas, en primer término, donde el propósito didáctico es enseñar a escribir, también a localizar el nombre propio. En este caso, una situación donde se registran o se firman en un mural sus propias producciones, o como aquí se escriben agendas telefónicas o agendas de cumpleaños, o también donde es necesario consignar el nombre cuando sucede un préstamo domiciliario. Eh, en este caso, el nombre aparece registrando su deseo de asistencia a las sesiones simultáneas de lectura y anotándose en para escuchar aquel título que les ha resultado más interesante. Eh, como vemos aquí, la escritura del nombre aparece siempre en situaciones con sentido social, es decir, en situaciones donde guardan similitud con aquellas prácticas en las cuales utilizamos nuestra marca de identidad, pero también donde los maestros al mismo tiempo enseñan a reconocer el nombre no solo propio, sino también de los compañeros. En esas situaciones de copia con sentido, los chicos tienen posibilidades de enfrentarse a reproducir un modelo que, por cierto, no pueden comprender inicialmente su funcionamiento alfabético, pero sí se constituye en una forma estable eh, en la cual pueden reconocer la necesidad de que tenga cierta cantidad de letras, ciertas letras en cierto orden. Es decir, que hay propiedades de la escritura, que esa pieza fija eh, le, le presenta ¿sí? como un desafío para que siempre se conserve y que pueda decir lo mismo. Lo mismo sucede con el resto del nombre de los compañeros. En esas situaciones de intercambio con los nombres en diversísimas situaciones didácticas, eh, el nombre se constituye en una fuente de información. Como vemos, una fuente de información sobre lo que acabo de mencionar, sobre el sistema, sobre el propio nombre y el de otros, pero también como una fuente de información para escribir otras palabras, otras producciones. En ese caso, esa presencia de los nombres en el espacio del aula eh, permite que el maestro invite una y otra vez a los chicos a acercarse a los mismos y a buscar información cuando necesitan saber más sobre las letras. En algunos casos, los niños toman sus carteles o la maestra acerca algunos carteles para que eh, tomen cierta información gráfica, como en la imagen superior derecha, en una escritura zigzagueante que por ahora no tiene ninguna referencia al universo gráfico,
y al mismo tiempo sirve como fuente de información para eh, eh, tomar algún segmento y, como en el caso de Delfina, que está buscando el inicio de su nombre para escribir otra cosa que comienza de manera similar. En ese ambiente de trabajo dotado de información que los chicos conocen y que los maestros impulsan eh, utilizar durante las situaciones de escritura, también hay, entre otras cosas, tarjetas, como en el caso de esta pequeña que está escribiendo una ficha de juego de memoria, y en esas fichas, en este caso, se trata de escribir canguro, y para eso la maestra la invita a buscar información en una tarjeta en la que ella sabe que dice casa, porque además tiene una imagen de una casa, y es interesante advertir acá que los chicos no toman la información según una conceptualización alfabética de la escritura cuando aún no están, no tienen posibilidades de hacerlo. Aún ante la escritura de casa o de la sílaba K, lo que hace ella es tomar información desde su hipótesis silábica, una marca por sílaba, y en este caso incorpora algo que no tenía en su repertorio, que es una consonante que suena K. En este ambiente, que suele llamarse ambiente alfabetizador, los maestros no solo proponen escrituras que los chicos conocen, como suelen existir calendarios con días de la semana o del mes, o bueno, tapas de libros, etcétera, sino que fundamentalmente la presencia de esa información escrita no alcanza si no hay un maestro que todo el tiempo impulsa a que los chicos busquen información sobre las letras de manera cada vez más autónoma. Es decir, que este ambiente alfabetizador está, digamos, necesita la presencia de un maestro que les enseñe a ejercer esas prácticas de escritor, de buscar información en distintas fuentes. En este caso es un texto distinto a los anteriores. Eh, es un texto que surge como resultado de un proceso de lectura donde los chicos eh, siguen a un autor a través de algunas de sus obras y eligen, en este caso en una producción individual, realizar una recomendación para publicar, ¿sí? A interesar a otros lectores. En esta escritura vemos dos bloques bastante claros que tiene que ver con el título del libro y un texto que está organizado lingüísticamente para interesar a un lector. En la primera parte aparece claramente es una copia con sentido, pues bueno, les parece importante, o la maestra les propone en realidad, que transcriban el título de la obra tal como aparece de manera convencional. Sin embargo, les propone en el segundo bloque del material, una escritura en la cual ellos pueden poner en juego sus conocimientos sobre el sistema, es decir, que pueden dar cuenta de qué es lo que saben acerca de qué es lo que la escritura representa y cómo lo representa. En este caso, como en el ejemplo de canguro, volvemos a las producciones silábicas. Una sílaba, una marca. Como vemos, la fonetización de la escritura no comienza con el descubrimiento inmediato de las unidades menores del sistema de escritura, sino que en esas unidades inicialmente tienen un valor silábico. En este caso, con predominio de vocales. El texto que elaboraron tiene marcas del lenguaje escrito y su resolución es a través de
esta escritura con características silábicas. Veamos, por ejemplo, en la última la última línea gráfica dice, habrá encontrado una estrella. ¿Sí? Podemos ver cómo hay un cuidado por la escritura de cada núcleo vocálico, pero en realidad tiene un valor silábico, como en habrá encontrado, más o menos, una estrella. La particularidad en las propuestas que estamos enunciando con este ejemplo, está claro que el sistema de escritura no es el único contenido que estamos comunicando en momentos de la alfabetización inicial, sino que ese sistema está eh, anida, digamos, en distintos géneros de circulación social y en el marco de ciertas prácticas de lectura y escritura, donde en este caso ese lector se comporta como escritor. Desde los nombres, lo que estamos viendo aquí, que todas las letras aparecen juntas, sin control de cuáles y en qué orden, sino que cada niño se va aproximando y va interactuando con otros de tal forma, y por supuesto con la mediación, con la participación sistemática de los maestros, para que toda esa información tan diversa genere posibilidades en esa interacción de que ese conocimiento pueda también compartirse como en el contexto de las situaciones que se plantean. En este caso, a diferencia del anterior, que era una situación en la que se escribía en un ámbito más vinculado con lo literario, aquí lo que vemos es una situación didáctica que al mismo tiempo se propone en situaciones donde, bueno, el desafío es saber más, o podríamos decir, en situaciones de estudio. En este caso se trata de un producto final, de un trabajo, de un proceso de aproximaciones a un contenido de sumo interés también para los chicos, que es la vida de los animales que habitan en zonas muy frías. Y voy a analizar cómo de manera simultánea están trabajando en la producción, en las producciones que he marcado, a propósito de analizar la vida del krill. Claro que para poder escribir hay que saber más sobre aquello que será el contenido referencial de aquello que vamos a comunicar. Por lo tanto, hay un proceso de lectura, por ejemplo, entre otros, donde se van aproximando a la lectura, una situación que denominamos lectura de textos difíciles, donde tal como hacemos nosotros cuando estudiamos, tomamos algunas notas, a veces por dictado al maestro y otras veces a través de escrituras por sí mismos. En este caso se trata de escrituras presilábicas, es decir, escrituras que en este caso no están vinculadas a la fonetización de la escritura. Con estos conocimientos se organizan textos que van a luego publicarse en aquella infografía. Vamos a ver uno de los dos ejemplos. En este caso es una producción en parejas. En esta instancia las niñas habían anticipado cuál era el texto que iban a escribir. Clarita y Milagros deciden a partir de la imagen y vinculado con lo que allí se observa, escribir son patas plumosas para cazar algas. Escriben, y mientras escriben voy a leer un pequeño fragmento de esos intercambios para que veamos cómo funciona la interacción entre niños en este contexto de enseñanza. Con ese texto que acabo de mencionar, Clarita dice, patas, son patas plumosas, y abre mucho la boca.
son patas plumosas para K, lo que está haciendo es señalar, ¿no? Para K y señala la C, como vemos aquí. Clarita dice S. Milagros agrega la S. Algas, algas, al, escribe A y queda de esta forma, gas, las, mirando a Mili. La S, para, K, en CSA, la S, sí, otra vez la S, y la agrega. En este brevísimo pasaje de este registro de clase, lo que observamos es cómo en la interacción verbal, en ese proceso de escritura, las chicas están reflexionando sobre los segmentos que, según sus ideas acerca de cómo la escritura representa y qué representa, van entre ambas co-construyendo las decisiones acerca de qué letras escribir. Fíjense ustedes que yo he leído pasajes donde silabean, deletrean, nombran letras, y en esa diversidad de reconocimiento de unidades grafofónicas que necesitan escribir, están utilizando un procedimiento que es diverso, pero que nunca fue enseñado. Es decir, las chicas tienen sus propios recursos para desarmar eso que necesitan poner en letras según sus ideas acerca de la escritura, porque queda escrito cazar algas, es decir, nuevamente aquí vemos una producción silábica, pero esa producción silábica es el resultado de un proceso que es propio y que nunca fue propuesto como a través de ejercicios de fonetización, de, o de segmentación de sílabas o de ejercicios de reconocimiento fonológico. Es decir, esa reflexión sobre esa conciencia fonológica es la que les va permitiendo, a partir de las situaciones que se les proponen en el aula y desde la maestra y con sus compañeros y la escritura, cómo van avanzando en esa toma de conciencia fonológica eh, vinculada con la posibilidad de escribir. Cuando la docente, en el transcurso de la escritura y también al finalización, una intervención fundamental es que la docente solicita que interpreten su escritura, con dos propósitos: para que ella pueda enterarse que han querido escribir y de esta manera poder intervenir en la situación, y también para que se apropien de una estrategia, de una práctica de escritor fundamental. Por eso que cuando, según tal como he escrito aquí, cuando la docente solicita la lectura o relectura de una producción, delegan sus autores el control sobre lo escrito. El maestro enseña, en este caso, que la revisión es una práctica de escritor que permite validar o reformular lo producido. De esta manera, el maestro delega en los alumnos esta tarea de interpretación para que aprendan a ejercer dicha práctica con creciente autonomía. Las prácticas de escritor son contenidos que también se comunican en la alfabetización inicial. En el caso de Cola, también sobre el krill, los chicos han escrito este texto que tiene un nivel de informatividad interesante, también vinculado con el tipo de
texto que suele encontrarse por ejemplo, en enciclopedias, escriben, se va para atrás con las 5 paletas del telzón cola cuando se lo quieren comer. En este caso, mientras las compañeras escribían aquello, Alma y Agustín escriben, se acerca a la maestra y están escribiendo el segmento correspondiente a cola. Ella interviene aquí y decide plantear algún problema para que puedan reflexionar sobre el sistema en esta oportunidad. Con cuáles suena cola, como la de Coca-Cola. Noelia escribe coca, ¿alguna de estas les puede servir? Sí, esta, dice Alma, y señala la C de cola. La necesitamos unas de estas, escribe C y luego agrega A para la. Entonces queda CA para cola. La maestra interviene nuevamente y le dice, ¿le suena alguna otra en cola? Sí, la O, e intercala y queda cola de esta manera. Lo que estamos observando aquí es otro modo de intervenir junto a esa información disponible, que es entregar, informar enseñar a los niños, ampliar la posibilidad de la utilización de valores grafofónicos a través de su escritura. Lo interesante de este ejemplo, a diferencia de los anteriores, es que a partir de una escritura silábica en la que incorporan la C, porque toman esa información de la escritura de la maestra y la incorporación de A, es decir, cola, un bisílabo con 2, logran introducir a partir de ese problema que le está planteando la docente, abrir hacia unidades intrasilábicas que hasta ese momento no habían logrado. Entonces, co aparece con una letra más en un sistema silábico, y como vemos a partir de acá, y luego de muchas situaciones donde este problema reaparezca, los chicos tendrán posibilidades de ir avanzando a una escritura silábico-alfabética, es decir, en algún momento aparezcan algunos segmentos escritos de manera alfabética que coexisten con los silábicos y avanzar hacia una escritura cada vez más convencional. Las intervenciones de enseñanza, como estamos viendo, de enseñanza del sistema de escritura, suceden en el marco de prácticas sociales, donde los alumnos aprenden a escribir de manera cada vez más autónoma, porque en el aula el maestro interviene para que asuman progresivamente el control de su propia producción. ¿Qué enseña? Enseña a recurrir a escrituras conocidas para producir otras. Enseña a intercambiar con los compañeros y el docente acerca de lo que se está escribiendo. Enseña a revisar las escrituras que se están produciendo y las ya producidas. Y también enseña, por cierto, a producir escritos de forma cada vez más convencional, poniendo en juego sus conceptualizaciones sobre el sistema de escritura. ¿De qué hablamos cuando hablamos de alfabetización inicial? Bueno, desde una perspectiva constructivista nos referimos a un periodo en el que se enseñan y aprenden prácticas del lenguaje, prácticas sociales de lectura y escritura que circulan con sentidos diversos en las culturas de lo escrito y cuya apropiación es un derecho de todos los alumnos desde su ingreso al jardín y en la escolaridad primaria. Prácticas del lenguaje en las que los alumnos exploran diversidad de géneros discursivos al mismo tiempo que se apropian del funcionamiento del sistema de escritura convencional. Como vemos, estamos hablando de un objeto de enseñanza complejo,
donde los niños se van aproximando de manera sucesiva, donde en el marco de las prácticas de lectura y escritura aparecen la diversidad de géneros y allí el funcionamiento del sistema de escritura en su totalidad. Eh, para, bueno, para finalizar, me gustaría eh, eh, lo que me gustaría comentar que lo expuesto eh, tiene un claro sentido político, en particular al democratizar el acceso a las prácticas del lenguaje de manera muy temprana desde la educación infantil, así como por las decisiones acerca del lugar de los alumnos en tanto ciudadanos capaces, con conocimientos valiosos sobre estos contenidos, con cronologías de aprendizaje diferentes y con derecho a expresar y poner a prueba esos saberes no convencionales en las situaciones de enseñanza, dudar de ellos y transformarlos con ayuda de intervenciones sistemáticas de los educadores. Se trata de decisiones didácticas con compromiso político a favor del derecho de quienes consideramos ciudadanos capaces de hacer oír su voz. Invito a todos a conocer y a sumarse a la Red Latinoamericana de Alfabetización, cuyas premisas en alguna medida he mencionado en esta exposición. Desde hace muchos años y en diversos países y en distintas lenguas, contamos con evidencias científicas suficientes que validan la perspectiva didáctica que he compartido hoy con ustedes. Muchas gracias.